Buenas, yo soy Estefanía, residente de primer año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, y en esta sesión voy a hablar sobre los anestésicos locales. Primero decir que son fármacos que bloquean de forma reversible la conducción de los impulsos nerviosos, produciendo pérdida de sensibilidad. Aunque existen diferentes anestésicos locales, todos comparten una estructura química común formada por 4 componentes. Por un lado, encontramos un anillo aromático que constituye la parte lipófila de la molécula y es fundamental para la difusión a través de las membranas y para su fijación al sitio de acción. En el extremo opuesto se encuentra una amina que representa la porción hidrófila. Esta parte condiciona el grado de ionización del fármaco y, por tanto, su capacidad para atravesar las membranas biológicas. Ambas estructuras están unidas por una cadena hidrocarbonada, cuya longitud influye en la liposolubilidad. En general, cuanto más larga es esta cadena, mayor es la potencia anestésica, aunque también aumenta el riesgo de toxicidad. Finalmente, existe un enlace intermedio que puede ser de tipo éster o amida. Este enlace es importante porque determina la familia del anestésico local y su vía de metabolización. Los aminoésteres se metabolizan principalmente por pseudocolinesterases plasmáticas, mientras que las aminoamidas se metabolizan fundamentalmente a nivel hepático. Por tanto, la estructura química de los anestésicos locales explica gran parte de sus características farmacológicas, incluyendo su potencia, velocidad de inicio, duración de acción y perfil de toxicidad. En esta tabla se resumen 3 aspectos clave: la dosis máxima recomendada, el tiempo de inicio de acción y la duración aproximada del bloqueo. Podemos ver que los anestésicos de acción intermedia, como la lidocaína, mepivacaína o la prilocaína, presentan un inicio relativamente rápido y una duración moderada. Por el contrario, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína son anestésicos de larga duración, proporcionan bloqueos más prolongados, aunque presentan una latencia mayor. Sobre la lidocaína, decir que puede administrarse por vía intravenosa y en anestesia se utiliza para atenuar la respuesta a la intubación y como parte de analgesia multimodal, reduciendo el consumo de opioides y favoreciendo la recuperación posoperatoria. Además, mantiene indicaciones como antiarrítmico y, en determinados pacientes, como tratamiento del dolor neuropático. La bupivacaína sigue siendo uno de los anestésicos más potentes y duraderos, pero también es el que presenta un mayor potencial cardiotóxico. Respecto a la ropivacaína, el bloqueo sensorial que produce es similar, sin un bloqueo motor muy intenso. Y bueno, es importante recordar que estos tiempos son orientativos, ya que en la práctica clínica el inicio y la duración dependen también de otros factores. Una vez conocida su estructura, es más fácil entender cómo alcanzan su lugar de acción y cómo producen el bloqueo nervioso. El principal mecanismo de acción de los anestésicos locales es el bloqueo reversible de los canales de sodio voltaje dependientes. Estos canales son esenciales para la generación y propagación del potencial de acción. Cuando se abren, permiten la entrada masiva de sodio al interior de la neurona, iniciando la despolarización y la transmisión del impulso nervioso. Al bloquearlos, el anestésico impide la entrada de sodio y, por tanto, evita que el potencial de acción se genere y se propague a lo largo de la fibra nerviosa. En consecuencia, la información sensitiva deja de transmitirse y aparece el efecto anestésico. Los anestésicos locales pueden unirse a cualquiera de ellos, pero tienen más afinidad por los estados abierto e inactivo. Cuando el canal se abre, se unen con mayor facilidad a su lugar y lo estabilizan de forma inactiva. Como resultado, se prolonga el periodo refractario, disminuyendo la frecuencia de los potenciales de acción y así la conducción nerviosa. Respecto a conceptos de Use Dependent Block y Frequency Dependent Block, se refieren a que los anestésicos locales bloquean con más facilidad aquellos canales que se abren repetidamente. Cuanto más activa está una fibra nerviosa, más tiempo pasan en estado activo, en estado abierto o inactivo y por tanto más oportunidades de unirse a su punto de acción. Una vez que se ha unido a los canales, el siguiente concepto importante es entender qué necesita para bloquear realmente la conducción. No basta con bloquear algunos canales aislados, sino que es necesario una cierta longitud del nervio. Para esto debemos tener en cuenta los tipos de fibras. Por un lado, las mielinizadas, cuya conducción es saltatoria, por tanto es necesario bloquear aproximadamente 3 nódulos de Ramis consecutivos, y por otro las amielínicas,
que los canales están distribuidos por toda la membrana y por eso es necesario una longitud mayor. De esto lo importante es la traducción clínica, que sería el bloqueo diferencial, lo que viene a explicarnos la secuencia clínica del bloqueo neuroaxial. Es decir, que primero se bloquean las fibras simpáticas, seguidamente las responsables del dolor y temperatura y por último se produce el bloqueo motor. Por eso, durante una anestesia neuroaxial, lo primero que observamos suele ser una vasodilatación y aumento de la temperatura cutánea por bloqueo simpático, posteriormente la analgesia y finalmente el bloqueo motor. La recuperación es aproximadamente en un sentido inverso. Primero se recupera lo motor, después la sensibilidad y finalmente la función simpática. Bien, una vez revisado cómo funcionan los anestésicos locales sobre el nervio, vamos a ver qué ocurre con ellos desde que los administramos hasta que se eliminan del organismo. La absorción depende fundamentalmente del lugar de administración, de la vascularización de ese tejido y de la presencia de vasoconstrictores. También depende del volumen y la concentración utilizados. A igual dosis total, soluciones más diluidas pero de mayor volumen pueden alcanzar concentraciones plasmáticas más elevadas al difundirse por una superficie tisular más amplia. Tras absorberse, se distribuyen en un modelo por el organismo, en un modelo bicompartimental en dos fases, una primera fase de distribución rápida y una segunda fase de eliminación lenta, de manera que van primero a los órganos muy perfundidos y circulan parcialmente unidas proteínas plasmáticas, a destacar la alfa-glicoproteína ácida, tener en cuenta que la fracción libre es la farmacológicamente activa y la potencialmente tóxica. Y finalmente su metabolismo, que ya hemos explicado antes la diferencia según la familia, destacar las que más usamos son las amidas, como he mencionado previamente, y que a nivel de metabolismo hepático lo que influye es el flujo sanguíneo hepático, y si la presencia de una insuficiencia hepática, una única dosis puede no ser tóxica como tal, pero sí se debe tener en cuenta la presencia de insuficiencia y las infusiones prolongadas de anestésicos locales. Y bien, entendido esto, podemos ver cómo se produce el efecto final. Datos importantes. Conceptos como son el pK y la liposolubilidad. El pK es un concepto fundamental porque marca el punto en el que el anestésico local se encuentra aproximadamente al 50% en forma ionizada y al 50% en forma no ionizada. Y esto es importante porque necesitamos ambas formas. La no ionizada es la que atraviesa la membrana nerviosa y la ionizada es la que finalmente se une al canal de sodio y ejerce el bloqueo. Los anestésicos locales son bases débiles, por lo que su grado de ionización depende del pH del medio, y cuanto más cerca está el pK del pH del tejido donde se encuentra, más proporción de moléculas en forma no ionizada y más rápido será el inicio. En condiciones fisiológicas, con un pH cercano a 7,4, los anestésicos con un pK más próximo a ese valor suele tener una iniciación más rápido, mientras que en pHs ácidos el anestésico capta protones, aumenta la fracción ionizada y atraviesa peor la membrana, haciendo un bloqueo menos eficaz. Y este es el fundamento del uso del bicarbonato como coadyuvante, aunque no siempre es eficaz y no se recomienda de forma sistemática en todos los casos, especialmente bupivacaína o ropi, por el riesgo de precipitación. Una vez que el anestésico ha alcanzado el nervio, la potencia y la duración del bloqueo dependen sobre todo de la liposolubilidad. Los fármacos más lipofílicos atraviesan mejor la membrana nerviosa, se acumulan en la membrana lipídica y alcanzan mejor el canal de sodio, por lo que tienen una mayor potencia. A su vez, se unen más a proteínas plasmáticas, actuando como un reservorio local prolongado y disminuyendo la alimentación sistémica y por tanto aumentando el tiempo de acción. Bien, en esta diapositiva menciono estas características según el fármaco y ya está. Y aquí simplemente decir que los usos clínicos principales son la anestesia tópica, infiltraciones, anestesia neuroaxial, bloqueos nerviosos periféricos y anestesia regional intravenosa, que esa técnica creo que se realizaba más antes que actualmente y se utilizaba sobre todo la lidocaína.
Bien, los adyuvantes no tienen el mismo papel a nivel neuroaxial que en bloqueos periféricos. A nivel neuroaxial, los más utilizados son los opioides, especialmente morfina y fentanilo, que se diferencian sobre todo por la duración de su efecto. La morfina tiene un efecto mucho más prolongado, mientras que el fentanilo se reserva, entre comillas, a una analgesia intraoperatoria por su duración más corta. También se pueden utilizar agonistas alfa-2 como la clonidina para prolongar algunos bloqueos, pero su uso es menos frecuente, y la epinefrina se usa actualmente con menos frecuencia como adyuvante y mantiene un papel importante en la dosis en las epidurales. Por su parte, los bloqueos nerviosos periféricos, los opioides, no han demostrado un beneficio consistente y actualmente no se recomiendan de forma rutinaria. Aquí los más utilizados son la desametasona y los agonistas alfa-2, especialmente la desmedetomidina, porque pueden prolongar la duración de la analgesia. Aunque es verdad que en el caso de la dexametasona se ha visto que el efecto es el mismo a nivel intravenoso, por lo que se prefiere, ya que se evita el riesgo de precipitación al mezclarlo con el anestésico local a nivel perineural. Y otros ayudantes como el bicarbonato se han utilizado, como hemos mencionado, para intentar acelerar el inicio del bloqueo, y por su parte el magnesio para prolongar la analgesia, que en caso de este último no está muy clara su toxicidad a nivel de neuroeje, por lo que se relega sobre todo a nivel periférico. Ahora, en la práctica clínica se utilizan con frecuencia combinaciones de anestésicos locales de acción corta o intermedia con otros de acción prolongada, con el objetivo de optimizar el inicio del bloqueo manteniendo su duración. La evidencia disponible ahora mismo es heterogénea, puesto que algunos estudios no encuentran diferencias relevantes en el inicio del bloqueo cuando se comparan las combinaciones con los fármacos por separado, mientras que otros describen una ligera reducción del tiempo de inicio frente al anestésico de acción prolongada aislado. En conjunto, los resultados sugieren un efecto intermedio tanto en el inicio como en la duración. Y otro aspecto relevante es la compatibilidad físico-química de las mezclas. La combinación de anestésicos locales entre sí o con adyuvantes como bicarbonato o desametasona pueden dar lugar a fenómenos de precipitación. En conjunto, la evidencia disponible no permite establecer conclusiones definitivas sobre la superioridad de las mezclas frente al uso de un único anestésico local. Bien, y para terminar a hablar sobre la toxicidad por los anestésicos locales, que por sus siglas se conoce como LAST, y bueno, puede afectar tanto al sistema nervioso central como al cardiovascular. De manera que a nivel central suele seguir una secuencia progresiva. Inicialmente se produce un fenómeno de desinhibición cortical por bloqueo de vías inhibitorias, lo que genera síntomas como agitación, parestesias, tinnitus o sabor metálico, y a medida que aumenta la concentración progresa la excitación generalizada con convulsiones, y finalmente, si continúa elevándose, aparece una depresión del sistema nervioso central con coma y apnea. En cuanto a la toxicidad cardiovascular, puede aparecer después de la neurológica, aunque en algunos casos debuta simultáneamente, especialmente en inyecciones intravasculares accidentales. Inicialmente puede haber una fase de estimulación con taquicardia e hipertensión, seguida de depresión de la conducción cardíaca por bloqueo de los canales de sodio con ensanchamiento del QRS y bloqueos AV. Y en fases avanzadas se afectan también canales de calcio y potasio, produciendo depresión miocárdica, hipotensión, bradicardia, arritmias malignas y posible parada cardíaca. En conjunto, la toxicidad evoluciona como una cascada progresiva desde la excitación neurológica inicial hasta la depresión cardiovascular final, pero puede ser impredecible en su presentación. El tratamiento de la toxicidad por los anestésicos locales se basa en medidas de soporte y en la administración precoz de la emulsión lipídica. En primer lugar, el manejo sintomático. Asegurar vía aérea y ventilación es fundamental, ya que la hipoxia y la acidosis aumentan la fracción libre del anestésico y empeoran la toxicidad. Las convulsiones se tratan como habitualmente con benzodiazepinas, y si es necesario se puede usar propofol y relajación neuromuscular. En cuanto a la reanimación, si el paciente entra en parada, debe iniciarse de RCP de alta calidad y prolongada, pudiendo mantenerse hasta 60 minutos, ya que es una intoxicación potencialmente reversible con emulsión lipídica, y soporte prolongado que puede recuperarse tras tiempos largos. Durante la reanimación se recomienda el uso de dosis bajas de adrenalina de menos de 1 microgramo kilo por su efecto proarrítmico y empeoramiento de la toxicidad, y ocurre de manera similar con la vasopresina.
El tratamiento específico sería el intralipid, que las dosis son primero un bolo inicial de 1,5 mililitros kilo en 1 minuto y se asocia a una perfusión de 15 mililitros kilo hora, y si no mejora a los 5 minutos se puede repetir hasta un máximo de 2 bolos de la misma dosis y duplicar la perfusión a 30 mililitros kilo hora. En total no exceder una dosis máxima de 12 mililitros kilo. Y aquí a la derecha lo que se ven es las dosis en un paciente de 70 kilos. Y bien, este tratamiento inicialmente se dejaba para poner cuando ya el paciente está muy grave, pero se ha visto que se puede poner desde el principio. Ahora, el mecanismo de acción del intralipid, destacar los 3 primeros que se han propuesto. El lipid sink, que se refiere a un secuestro anestésico local en el plasma, disminuyendo la fracción libre tóxica. El lipid shuttle, que redistribuye el fármaco desde los tejidos hacia el hígado para su eliminación. Y el efecto mitocondrial, que es que mejora el metabolismo a nivel celular y puede afectar como una fuente energética. Y bien, las complicaciones asociadas pues relacionadas con alergias, interferencias analíticas posteriores, entre otros riesgos. Estas serían unas perlas clínicas sobre el reconocimiento y el manejo de la intoxicación. Y bueno, finalmente que los anestésicos locales no actúan de manera aislada, que el efecto depende de varios factores. El uso de los adyuvantes y las mezclas, que todavía está en estudio, vamos a decir. Y aunque la toxicidad es rara, requiere un reconocimiento y tratamiento precoz. Y ya estaría. Muchas gracias.